Estimados colegas, damos inicio a esta 11ª entrega del primer módulo de la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal, Convención Experto Litigante. En ese sentido, en esta oportunidad vamos a tratar la parte final de la temática de la justicia restaurativa y su relación con el derecho constitucional, y además un tema que se encuentra relacionado a en qué otro caso no se debe aplicar el principio non reformatio impeius. En ese sentido, ya entrando al tema final de la justicia restaurativa, tenemos que señalar que la misma correspondería a la otra cuarta ola. Pasamos a desarrollar y dar las explicaciones del caso, en tanto que en primer lugar tenemos que Alvin Toffler, el autor, digamos, que se hizo celebridad a través de su obra publicada en el año 1979, que se denominó la tercera ola, es que logró resumir de una manera muy concreta como acertada la evolución de la sociedad y la economía de la humanidad a través de los tiempos. Él sostuvo que en principio se manifestó la primera ola, que estuvo caracterizada por el tema de la, de la visión, o en todo caso presencia protagónica de la agricultura o del sector agrícola, ¿no? En segunda ola, que refiere es de la revolución industrial, la tercera de la información o informática y el desarrollo tecnológico, y ya agregando a lo que refiere Alvin Toffler, tenemos que señalar que ya nos encontramos atravesando por la cuarta ola. Y la cuarta ola es la que se caracteriza por la inteligencia artificial, la interfase de la nanotecnología y la biología sintética. Pero, a propósito, consideramos que, haciendo un paralelo, así como existen 4 olas que resumen el desarrollo económico y social de la humanidad, también existen otras 4 olas en el mundo del derecho. Por ello consideramos que las mismas serían en principio como la otra primera ola, sería la de venganza privada, ¿no? La de la justicia privada, el ojo por ojo, diente por diente, la justicia por mano propia. Esa sería la otra primera ola. La segunda, otra primera ola sería la del Estado de Derecho, ¿no? Donde ya no manda cada quien por su cuenta de manera privada, sino el Estado, pero a través de la ley, ¿no? Única y exclusivamente la ley, como máxima representación de imperio de un ordenamiento jurídico. La otra tercera ola es la que nos encontramos actualmente atravesando, que se denomina Estado Constitucional de Derecho, donde la ley o el Estado de Derecho deja de tener vigencia y ingresamos a una nueva etapa donde la Constitución se yergue por el sistema jurídico y se constituye pues el garante del ordenamiento jurídico a la luz de lo contenido también en el derecho constitucional. Pero además a ello tenemos que agregar que como otra cuarta ola sería, en este caso, ya la presencia de la justicia restaurativa, en tanto que la misma, de manera inicial, ¿no?, pueda tener, como ya hemos señalado, probada aceptación y puesta en práctica en no pocos países, y en todo caso ello con miras a que se pueda materializar o consolidar ya como un Estado restaurador de derecho, como la otra cuarta ola, ¿no?, en su momento. A propósito, tenemos que también indicar que de acuerdo al análisis realizado en el bloque anterior, a la luz del tetraanálisis jurídico, se ha logrado determinar que la justicia restaurativa no solo debe ser de aplicación en sede penal, sino más bien en todas las ramas del derecho, en tanto que
al tener una mismancia con lo registrado en la Constitución política, es que deviene pues en la misma naturaleza, esto es de manera transversal, aplicable pues a todos los casos o a nivel procesal que pueda contener el ordenamiento jurídico. Concluimos con el tema de la justicia restaurativa en el sentido de que es legal, es constitucional, es convencional y también es justa, pero digamos lo más cercano a la misma, ¿no? No puede ser todavía unimismable o comparable de manera pues como si fuera sinónimo, ¿no? Sino más bien es lo más cercano a la justicia. Y además, por otro lado, también debemos señalar que la justicia restaurativa fortalece el sistema jurídico, ¿no? Estamos hablando, lo hace pues más justo, más humano, y por otro lado complementa al derecho penal, ¿no? Abandonándolo o en todo caso rezagándolo a efectos de que pueda cumplir una misión mínima, ¿no? Como derecho penal mínimo. Además debemos agregar que las prácticas restaurativas no vulneran los derechos humanos, por el contrario, son cimentadas en las normativas emanadas de organismos internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos. Por ello, tenemos también agregar que la justicia restaurativa tiene pues un contenido, un carácter social como humano, porque estamos hablando que le da pues un trato, digamos, de restauración, no solamente pues a la víctima, sino también en este caso al ofensor y a la totalidad de miembros de la colectividad o de la sociedad que puedan haber sentido resultado, ¿no? Digamos, somos sujetos pasivos del daño. Entonces todos los afectados consiguen una restauración óptima, ¿no? Por ello también debemos agregar que lo que corresponde a la justicia restaurativa es que también tiene varias aristas, ¿no? Y así debe ser entendida. No solamente desde el punto del derecho, sino que la justicia restaurativa, a través de sus programas, como habíamos conversado, cuenta con un equipo multidisciplinar, ¿no? Estamos hablando de sociólogos, psicólogos, ¿no? Que tienen a bien aportar lo suyo a efectos de conseguir el objetivo, que es restaurar el daño infligido, ¿no? En toda su amplitud, ¿no? Ahora, también debemos señalar que la implantación de la política de Estado, en este caso de la justicia restaurativa, comporta romper algunos esquemas definitivamente, tanto en la justicia como en el sector de la sociedad de nuestro país, ¿no? Para poder ser orientados a la recomposición y redirección de su cosmovisión sociológica y cultural, ¿no? A efectos de poder instaurar la aplicación no solo de la justicia restaurativa en su momento, sino también las políticas de Estado ya para poder convertirse eventualmente en un Estado restaurador de derecho. Por ello, consideramos que a nivel de sugerencias, la justicia restaurativa precisa ser incluida como materia de enseñanza en los centros educativos de todos los niveles, ¿no? O sea, esto implica pues una larga trayectoria de concientización, de capacitación, donde la justicia restaurativa sea pues impartida pues, ¿no? en los centros educativos y sea pues también, digamos, enseñada con el ejemplo, ¿no? De nada valdría que se dicten sendos cursos de capacitación, cuando en realidad la reacción o las políticas de manejo de dichas instituciones más bien sean de otra naturaleza, ¿no? Más bien orientadas al litigio, ¿no? Y entonces en ese sentido no tendría ningún efecto positivo, ¿no? Esperado. Además también tenemos que hablar en cuanto a la necesidad de la implantación de la aplicación de la justicia restaurativa, no solamente en sede penal,
Además, tenemos que pensar en los grandes temas de fondo que le corresponden en este caso pues a la sociedad y están relacionados a conseguir la paz, la tranquilidad en una cultura de paz, ¿no? Y que la justicia restaurativa se comporta como una buena opción, ¿no? Para poder digamos, hacer uso de la misma a efectos de lograrlo. Así también consideramos que es factible o es necesario que la justicia restaurativa adquiera prontamente un rango constitucional, porque no es lo mismo a que abrace el espíritu o a que en todo caso figure expresamente en la Constitución. Pasando ya al segundo punto que habíamos señalado en esta oportunidad, tenemos a bien indicar que corresponde ingresar al tema de análisis del principio non reformatio impeius y podremos ver una propuesta, en este caso de suscrito, donde señalamos en qué otro caso no se debería aplicar este principio non reformatio impeius. Como bien sabemos, este principio significa o comporta la prohibición de la reforma en peor, ¿no? O de una reforma peyorativa, ¿no? Constituye pues una garantía procesal que apela pues a una decisión de primera instancia. Tiene pues su origen en el sistema penal o procesal penal y la consecuencia jurídica de una persona que no puede aumentar su pena si es condenada, en este caso a efectos de solicitar una apelación o una revisión. O sea, la persona condenada no puede resultar, digamos, afectada o incrementada su pena a efectos o como consecuencia de haber recurrido a la instancia superior, ¿no? Si digamos que le han dado, no sé, una pena de 5 años, apela a esa decisión y no es factible, ¿no?, que le puedan decir que ahora son 10, ¿no? De ninguna manera. Por ello es que nosotros lo que consideramos es que, habiendo varias excepciones a la aplicación de este principio non reformatio impeius, nosotros nos vamos a referir a una distinta excepción, a la que nosotros consideramos que se encuentra relacionada básicamente al principio de legalidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos referimos al tema pues específico donde la pena o sanción aplicada en primera instancia, ya sea penal o jurisdiccional o administrativa, se encuentra, digamos, impuesta o dispuesta notoria como irrazonablemente muy por debajo de lo establecido en la norma. ¿Y cómo así? Por ejemplo, cuando tenemos a bien considerar que no es suficiente digamos, la sanción a nivel administrativo, por ejemplo, ante una falta grave, simplemente le dan 5 días de suspensión, o en todo caso en la comisión de un delito, donde le corresponde a 15, le terminan dando 1 o 2 sin pena, digamos, privativa de libertad. De 15 años a 2 es muy notorio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Una vez que apelan, en estos casos, ¿qué sucedería? Que amparados equivocadamente, de manera pues abusiva, digamos, ilegítima, se pretenda buscar la santificación, ¿no?, del principio non reformatio impeius, y en razón a que ya fue sancionado en primera instancia, no puedan revisarse o no puedan decir que está, digamos, que no está oleado y sacramentado, ¿no? Por ello es que consideramos que este principio no corresponde pues el abrace, ¿no?, en esta apelación o protección del principio, como habíamos señalado, en caso de haber apelado a la misma en virtud a que dicho principio se encuentra su basamento y quintesencia en la legitimidad de haber sido objeto del quantum de una pena o sanción establecida por ley. Esto es que tenga como presupuesto la estricta observancia de la legitimidad.
a qué nos referíamos? Nos referíamos precisamente a que si es que existe una pena establecida en la norma, pues a ella pues es la que se tienen que atener y no por debajo de lo establecido. Ahora, entonces, como dijimos, este principio del non reformato impeius tiene una naturaleza de que se constituye en un guardián, ¿no?, de la seguridad jurídica. Por ello, a su vez también del sistema jurídico, de la juridicidad y de la legalidad, como principio que es, ¿no? Por ello nosotros esta aplicación, ¿no?, equivocada de ninguna manera debe sustentarse o en todo caso aceptarse, perdón. Consecuentemente somos de la opinión que en dichos casos la aplicación del principio non reformato impeius no debe ser acogida en extremo alguno, ya sea pues en sede judicial o administrativa. Apreciados amigos, continuamos en el siguiente bloque.